Ya voy a empezar. Oye, ¿cómo? Bien, buenos días, Marisela. Todavía no se conecta Josué. ¿Sabes si estuvo en la clase anterior o no? Buenos días, profesor. Sí, sí estaba en la clase anterior. Bueno, pues, no sé qué le haya pasado. Creo que ya se retrasó algo de tiempo. Sí. Hola, Josué, buenos días. Profe, buenos días, buenos días. Aquí llegando un poquito tardecito porque no tengo ahora sí mi compu no sirve hoy. Y pues ahora sí con el celularcito. Ah, ok, está bien. Bueno, chicos, les voy a comentar algo. Miren, mi mamá actualmente tiene un padecimiento de cáncer. En la madrugada estuvo un poco mal. Y bueno, la verdad es que no, a mí me marcaron ya muy, muy temprano, como eso de las 3:30 de la mañana. Y me tuve que salir. Ahorita regresé para dar las sesiones de clase, pero mi mamá está un poco delicada, entonces espero me comprendan si es que me llegan a marcar que pueda interrumpir la sesión. Espero que no, espero que pueda dar la clase completa, pero si es que llegara a pasar, sí me tendría que ir, pues, de manera inmediata. Espero que si eso llega a pasar, pues me puedan comprender. Dejaría tarea en la plataforma, si es que eso llega a pasar, y completaría la clase también grabada tiempo después. Yo creo que el lunes o martes lo estaría haciendo. Pero bueno, espero que no pase eso, pero sí estoy como pendiente de cualquier situación porque pues sí está un poco delicada. Pero bueno, entonces, sin más ni más, empezaré la sesión el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos que ver ya como tal el inicio de la época revolucionaria y la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos está rigiendo, ¿de acuerdo? Y posteriormente tendríamos que ver ya cómo es que se funda el sistema partidista en México, es decir, cómo se fundan los partidos políticos y cuáles son los artículos constitucionales que dan la regulación precisamente pues a los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, diré lo siguiente, bueno, ya después de que vimos toda la transición de la Constitución de 1857, y ya vimos precisamente el tema de la Guerra de Reforma, etcétera, y cómo es que se funda toda esta situación, pues bueno, básicamente en términos generales, la Constitución de 1857 tiene lo siguiente, y vean esta parte. O bueno, aclárenme chicos, porque no recuerdo ahorita en este momento bien. ¿Vimos el contenido de la Constitución de 1857? Vimos, sí, El del 36. sí lo vimos. No. ¿O solo vimos el contenido de la de 1836? La de Y eso fue 1836 la de 1836, que fue la que más. y quedó pendiente la de hoy, la de 1857. Ujú. Sí, Ok, entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se forma en la Constitución de 1857. Esto da hincapié a lo que hoy conocemos como pues como la Guerra de Reforma, que ya vimos la clase pasada, ya no la repetiré, entre el conflicto armado entre Maximiliano y Benito Juárez. Y bueno, después de esto, en realidad esta Constitución es la que tardó en entrar en vigor. Precisamente se hizo para darle un corte liberal. Recuerden que la Constitución de 1836 era de corte conservador, entonces la Constitución de 1857 vuelve a ser de ideología liberal y esto genera mucha polémica. Entonces, ante ser nuevamente de corte liberal, se elimina lo que habíamos comentado del supremo poder conservador, ese poder se eliminó y pues bueno, da inicio a la guerra de reforma. La guerra de reforma dura aproximadamente 10 años, y la Constitución de 1857, pues es la primera
que tarda tanto tiempo en entrar en vigor por el conflicto armado que se da en México. Entonces, esta Constitución 1857 entra en vigor hasta 1867, es decir, 10 años después de que se logra publicar. Sin embargo, esta Constitución sí es la primera que da un corte liberal bastante fuerte. Y les voy a explicar por qué. Porque habíamos visto que las demás constituciones establecían forzosamente que tenías que ser católico para ser mexicano. Tanto la Constitución de 1824 como la del 36 establecían esa condición. ¿Qué de diferencia había con la de 1857? Pues bueno, al ser de corte liberal y al quitar el conservadurismo, que en aquel momento era lo que ya les he explicado, la monarquía, y el liberalismo era fundar la república, esta Constitución de 1857 es la primerita que establece que no es necesario, eh, ¿cómo explicarlo? No es necesario ser católico, fíjense, no es necesario ser católico para poder ser mexicano. Y entonces también establece lo que conocemos como la educación laica, ya quita la religión, y bueno, pone un sinfín de cosas muy interesantes que básicamente dan un parteaguas pues más liberal. Vean, anoten esto porque les voy a dictar un poco, fíjense. ¿Cuál es el contenido de la Constitución de 1857? Pónganle ahí. Les voy a dar algunos artículos relevantes para no estar anotando todos, ¿de acuerdo? Vean, nada más para que se den cuenta cómo cambia el paradigma de la Constitución del 36 a la Constitución del 57. Vean, el artículo 7 establece la libertad de expresión, cosa que en realidad en las antiguas constituciones pues no teníamos, ¿no? Esta sí ya lo establece, el artículo 7 establece que tenemos libertad de expresión. El artículo 10 establece la libertad de portar armas. Y bueno, ¿por qué también se da esta permisión? Pues bueno, porque ya ustedes recordarán que básicamente todo había sido un conflicto bélico, ¿no? Desde la independencia, la Constitución del 24, la invasión nuevamente de los españoles, llega la Constitución del 36 y viene la invasión norteamericana. Entonces, pues, prácticamente esto era un territorio de guerra, ¿no? Entonces, la Constitución del 57 establece en su artículo 10 que somos libres de portar armas. El artículo 12 de aquella Constitución del 57 elimina los títulos nobiliarios. ¿Qué es un título nobiliario? Es como, por ejemplo, decir princesas, reyes, emperadores. Lo que establece en México esta Constitución es que si existen unas personas del extranjero que tengan esos títulos y que vengan a territorio mexicano y se les pretenda pues reconocer como tales, aquí no es válido su título. O sea, por ejemplo, el rey de España, en México, aquí no es reconocido su título de rey. Aquí es un simple ciudadano del mundo como cualquiera de nosotros. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero pues hasta en la actualidad todavía les seguimos diciendo rey, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, en realidad no, aquí no se le respeta el título, pero se le trata con cordura. Es decir, bueno, si vienes de un país extranjero, te tratamos con cordura, pero no quiere decir que tú quieras ejercer poder en nuestro territorio nacional. Entonces, el artículo 12 de la Constitución del 57 establece que no existen los títulos nobiliarios, aquí no se les va a reconocer a los reyes, príncipes, princesas, duques, etcétera, etcétera, porque aquí recuerden que todos somos iguales y precisamente la Constitución del 57 establece eso, establece que aquí ya tenemos igualdad ante todos los ciudadanos. El artículo 13 establece la prohibición de tribunales especiales, el artículo 13 prohíbe tribunales especiales. Esta también es una de las llamadas ley de Juárez, ¿no? Ley del presidente Juárez. ¿Qué significa? Que los juzgados, de manera general, tienen que atender problemas también de manera general. Tú no puedes establecer un juzgado especial para juzgar a una persona determinada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahorita en el caso de Emilio Lozoya, que seguramente han estado pendientes en las noticias, de este director de Pemex. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, va a ser juzgado
ante un juez de materia penal, pero que así como juzga a este personaje, está juzgando a muchos otros de manera igual. Es decir, no es exclusivo de este caso. Este juez ha de tener más de 2,000 casos en su juzgado. Entonces, vamos, no es que sea especial, simplemente es general, es un juzgado general y aplica las mismas leyes para todos los que está juzgando. Entonces, esta fue una de las cosas que implementó Juárez al decir, se eliminan los tribunales especiales. Ahora, ¿por qué el presidente Juárez establece esta normativa dentro de la Constitución? Es por algo muy sencillo, porque en las antiguas constituciones y los antiguos presidentes lo que hacían era establecer un juzgado especial. Y en realidad, lejos de juzgar con el derecho, juzgaban con la voluntad del presidente. Entonces, eso implicaba que violaban derechos, violaban la Constitución, hacían un sinfín de cosas y lo que menos se respetaba era la legalidad. Entonces, para evitar estar juzgando a voluntad de los presidentes y apegarnos más a un sistema jurídico, el presidente Juárez dice, vamos a tener que abolir el tema de los tribunales especiales y solamente vamos a poder juzgar por tribunales de manera general. De ahí nos vamos al artículo 22 de la Constitución, artículo 22. Este artículo 22 es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque es la primera Constitución que prohíbe las penas que implican mutilación, azotes o tormento de cualquier especie. Prohíben las penas de mutilación, azotes o tormento de cualquier especie. En las antiguas constituciones no se establecía esto, o sea, sí se podía hacer, pero aquí ya en la Constitución del 57 dice, no podemos mutilar a alguien, no podemos azotarlo, es decir, llevarlo a un sistema de dolor extremo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues básicamente no se puede porque eso implicaría atentar contra la dignidad de la persona. Entonces, ante esta Constitución, fíjense, desde la Constitución del 57, el presidente Juárez establece este tipo de cosas, es decir, se prohíben, ya no vamos a llevar el antiguo régimen de barbarie que teníamos en años anteriores. Ya la Constitución establece que no puedes mutilar, no puedes azotar y no puedes establecer una pena de tormento para cualquier persona. Fíjense, esto es importante, otra de las cosas que también venían fuerte, el artículo 23. Dice, el artículo 23 era el que prohibía la pena de muerte. Eso es interesante. El artículo 53 de la Constitución del 57 establece la eliminación de la pena de muerte, dan la abolición de la pena de muerte. Y vean lo que establece el artículo 23, solamente en excepción de esta regla general de abolir la pena de muerte, podían entrar los traidores a la patria. O sea, estos casos eran especiales. Solamente después de la Constitución del 57 podían ir a la pena de muerte los traidores a la patria. 2, los salteadores de caminos, o sea, los que asaltaban durante las carreteras o los que estaban durante las carreteras. Los incendiarios, ¿no? Y los homicidas en agravante alevosía, premeditación o ventaja. Así como también los delitos de orden militar, es decir, hacia los militares siempre ha existido mucho rigor, y bueno, estos delitos, pues bueno, a ellos no se les perdona, y en la Constitución del 57 también se les establece, sí puedes ir a pena de muerte si llegas a cometer un delito militar, o bien si cometes piratería, pero la piratería de aquel momento del año 57, de 1857, no era como hoy la conocemos, ¿no? En estar comprando cosas, pues, de dudosa procedencia, no. La piratería todavía en el siglo XIX era, pues, en el término común, es decir, los piratas que andaban, pues, obviamente en los mares, es decir, aquellos que asaltaban las embarcaciones en los mares para aprovecharse de sus recursos, alimento o cualquier tipo de mercancía, robársela y después llevársela. Entonces,
en México sí había como que un rigor muy fuerte para este tipo de piratería. A eso se refiere la piratería de la Constitución del 57. Era muy diferente a como hoy la conocemos, ¿no? Porque hoy conocemos como piratería el ir a comprar un disco de música, por ejemplo, a algún lugar, o ir a comprar artículos, pues obviamente clones, o bueno, hoy entendemos así la piratería. En el siglo XIX, con la Constitución del 57, todavía el término piratería era aquellos que andaban en los mares, pues andaban robando las mercancías o las embarcaciones. Todavía se entendía en aquel momento a ese término bajo esa definición. Entonces, pues es muy relevante la Constitución del 57 porque, bueno, esto de abolir la pena de muerte para la mayoría y solamente en casos especiales poder aplicarla, pues implica ya la primera parte de poder ir respetando derechos humanos en la Constitución posterior, que tardó muchísimo tiempo, porque vuelvo a repetir, todavía tardamos mucho tiempo en reconocer derechos humanos, pero es como que el parteaguas de ir protegiendo cada vez más de manera jurídica a las personas que obviamente iban incursionando dentro de la historia mexicana. Y que bueno, como podrán darse cuenta, pues toda la historia de México es trágica, ¿no? O sea, es súper dificilísimo analizar un periodo de paz en territorio mexicano porque fue muy, muy, muy complicado. Todos nosotros hemos tenido familiares, pues de aquella época, ¿no? Familiares de la época de, 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 del México, de la primera parte del México independiente, y es muy divertido, y aquí les voy a dar una experiencia personal, es muy divertido cuando logramos estudiar nuestra propia historia, llevar nuestra genealogía, porque cuando uno estudia su propia genealogía, va uno descubriendo cosas de nuestros familiares que fueron viviendo y que de alguna manera, pues también ha sido pues difícil su caminar durante este país, ¿no? Hoy a lo mejor tenemos la libertad, incluso aún con pandemia, si queremos hacer algo de ir a un parque o de irnos a disfrutar a un cerro, todavía lo podemos hacer. Mientras que en la primera parte del siglo XIX esto no era posible. Vamos, prácticamente el territorio estaba lleno de personas asaltantes, de homicidas, obviamente del ejército, de revolucionarios, de fuerzas políticas, era un sinfín de violencia, pero extremadamente fuerte. O sea, vamos, hoy la violencia es de delincuentes hacia la ciudadanía, pero en aquel momento no era así, en aquel momento eran militares, eran obviamente delincuentes, eran partidos, bueno, facciones políticas o ideologías políticas, o vamos, era todavía como más complicado el término de la violencia como hoy se comprende. Hoy lo tenemos muy claro, ¿no? Es delincuentes contra gobierno, así de sencillo. Pero en aquel momento no era así, en aquel momento todavía era más diversificado el tema de la violencia y todos eran bárbaros porque todos llegaban a cometer homicidios, pero era muy, muy complicado. Pero bueno, entonces ese es el artículo 23. El artículo 27 es uno de los primeros artículos fuertes también. Este artículo 27 establecía la inviolabilidad de la propiedad individual e incapacidad de las corporaciones civiles o eclesiásticas para adquirir o administrar bienes y raíces. A este artículo 27 se le fue conocido como la ley del Lerdo. ¿Cómo se llamaba el artículo? Estableció la inviolabilidad Inviolabilidad de la propiedad individual. de la propiedad. Ajá. Y la incapacidad de corporaciones civiles o eclesiásticas de adquirir o administrar bienes y raíces. Que esto básicamente implica lo que nosotros conocemos como de las primeras leyes de reforma, ¿no? Es decir, el gobierno le quita facultades a la iglesia para poder seguir generando riqueza. Y ustedes sabrán que, bueno, precisamente el presidente Juárez, pues en eso consistió, ¿no? Le quitó los bienes a la iglesia para poder ser administrados por parte gubernamental. Y ahí viene el fundamento, en el artículo 27 de la Constitución de 1857. Entonces, ustedes recordarán que la iglesia estaba furiosa ante Juárez, ¿no? Sí, Pero furiosa, sí, porque no mucho. solamente les quita las propiedades, sino también les dice, las puedes seguir ocupando, pero el que las va a administrar soy yo.
y por lo tanto yo decido cuándo abro y cuándo cierro un templo. Y eso obviamente, para aquel momento que todavía era muy religioso, enfureció a toda la Iglesia Católica. Por eso es que la Iglesia en aquel momento apoya la intervención francesa. En aquel momento apoya la intervención francesa con Maximiliano. Y obviamente Juárez dice, ni más, ¿no? Aquí no se va a hacer lo que la Iglesia diga, aquí se hace lo que el gobierno diga. Pero bueno, ya vimos que fue una guerra fuerte, ¿no? Muy prolongada, 10 años de guerra. Pues no se dice fácil, ¿no? Pero bueno, me parece que fue un acierto del presidente Juárez. Fíjense que aquí les voy a decir algo bien, bien fuerte, que a lo mejor, bueno, a mí me parece que viene a colación a esta Constitución. Y tiene que ver precisamente con el mensaje que el presidente Andrés Manuel acaba de dar hace poco tiempo. Él publica una carta o una redacción en su página de Facebook hace 2 días, que le llamó Bendito Coraje, así le llamó, y bueno, ha sido muy comentada por muchos medios. Yo la publiqué incluso, o publiqué el contenido de la redacción en mi página. Pero ¿por qué les digo esto? Les digo esto por lo siguiente, él mismo dice en su propia carta que siempre que hay procesos transformadores, existen opositores que intentan violentar la transformación. Él así lo explica en esa carta. Y si yo pongo esas palabras del presidente Andrés Manuel en el contexto del presidente Juárez, al quitarle los bienes a la iglesia, yo creo que pasa exactamente igual, porque la iglesia apoya la intervención francesa para que les regresen todos sus bienes, ¿no? Y obviamente hubo muchos que estuvieron en contra del presidente Juárez, hubo muchos que, pues prácticamente, o en realidad nunca lo quisieron al presidente Juárez, pero fue básicamente porque él vino a transformar todo esto, ¿no? O sea, primero establece la educación laica, ya desde ahí les quita poder, ¿no? Y luego les prohíbe seguir adquiriendo bienes, y luego les administra los bienes y se los quita, pues es lógico, ¿no? Que ellos cambien, ¿no? Sin embargo, pues lo que hizo el presidente Juárez, pues en realidad fue una transformación de país, ¿no? Seguramente no la logró, porque esa es también otra realidad, no la logró, porque también, pues, recuerden que él fallece, y bueno, también ahí el presidente Díaz, Porfirio Díaz, también empieza a batallar contra él, pero bueno, al final de cuentas hizo muchos cambios que hoy en día agradecemos, ¿no? Yo creo que hoy en día agradecemos que tengamos, pues, educación sin religión, que tengamos regímenes de igualdad y muchas otras cosas más que se hicieron desde el siglo XIX y que hoy vienen a tener una trascendencia súper importante, como por ejemplo el tema de abolir la pena de muerte es algo extremadamente importante para nosotros. Pero se dio en aquel momento, o sea, no se dio ahora, ¿no? Se dio en aquel momento. Todavía se siguió permitiendo la pena de muerte, aunque ya no la aplicaban, hasta el presidente Vicente Fox, fíjense, todavía en la Constitución de 1917 todavía se permitió, en algunas excepciones, y esto en realidad vino a cambiarse hasta el presidente Fox. El presidente Fox es el primero que dice, hasta aquí llega la pena de muerte. Pero el antecedente ya estaba, ¿no? Entonces el antecedente ya estaba desde la Constitución de 1857. Entonces yo ahora que les digo que leo esta carta del presidente Andrés Manuel, yo coincido con él en donde dice, siempre que hay un proceso transformador de grandes cambios, hay una turbulencia de la oposición enorme, ¿no? Y bueno, yo pongo el ejemplo de lo que pasa en la Guerra de Reforma, pues como antecedente, que también pasó exactamente igual, nada más que ahí los primeros opositores fue la iglesia, ¿no? Fue la primera que dio el revanchismo. Ahora no es la iglesia, ¿no? Ahora en realidad son los capitales que están muy enojados porque pues no tienen los mismos beneficios que tenían en sexenios pasados. Pero bueno, también hablar de eso implica algo difícil porque, pues bueno, también es cierto que estas inversiones también mueven el poder económico del país. Entonces es algo complejo, es algo complicado para poder comentarlo. Tendríamos ahí sí que en ese tema podríamos estar aquí 2 o 3 horas nada más hablando exclusivamente de ese tema. Pero bueno, no es nuestro caso. De ahí nos vamos al artículo 30. El artículo 30 de la Constitución del 57 da la definición de nacionalidad mexicana. Ya la da como tal. Ustedes recordarán, chicos, que en la Constitución de 1836 y en la del 24 se establecía
hasta incluso que tenías que ganar tanto de dinero para ser mexicano, aparte de ser católico. Ya en la Constitución del 57, no, ahí ya no se pide ni ser católico ni ganar una cantidad de dinero específica. Ahí ya nos dicen que simplemente podemos ser mexicanos por nacimiento, por, vamos, vivir nacer en el extranjero, pero por padres mexicanos, pero es el primer antecedente ya que nos dice que no nos condicionan a tener algo, ni de religión ni de dinero, para poder ser mexicanos. Entonces, pues fue también importante la Constitución del 57. El artículo 36 establecía las obligaciones de los mexicanos. Artículo 36 establece las obligaciones de los mexicanos. Obviamente dentro del país, hacia el gobierno, ¿no? El 39 establece la definición de soberanía. El 39 establece la definición de soberanía. Y genera que se cambie el paradigma del poder. Se cambia el paradigma del poder. Porque la soberanía en la Constitución del 57 se establece que dimana del pueblo y no de los gobernantes. En pocas palabras, si tú quieres tener poder político, te tiene que apoyar la gente. Mientras que en el pasado no pasaba así. En el pasado, si tú querías tener poder político, te tenía que apoyar el dirigente político de aquel momento. Sí. Entonces, fíjense hasta dónde va la trascendencia de la Constitución del 57, ¿no? Entonces es un paradigma completamente diferente, ¿no? Te dicen, no, ahora la soberanía, el poder político, el poder, pues que, bueno, el poder, no sé cómo definirlo, el poder, ¿no? El poder, pues sí, en realidad político, si tú quieres llegar a algo, tienes que tener el apoyo del pueblo, el apoyo de la gente, forzosamente necesario. Cosa que eso no pasaba en las constituciones pasadas, ¿no? Era diferente también. En el 40, en el artículo 40, se establece otra vez la Constitución de México como república representativa, democrática y federal. Compuesta por estados libres. Y entonces, pues bueno, este artículo 40 también cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en la Constitución del 36 existían los tres poderes, pero había uno más, que era el Supremo Poder Conservador, que podía quitar a todos, ¿no? Entonces, en realidad no éramos tan democráticos, ni éramos tan federales, ni éramos tan representativos. Ahora ya no, ahora en la Constitución del 57 ya la Constitución dice, no, se elimina el Supremo Poder Conservador y regresamos otra vez a tres poderes nada más: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y somos federales porque tenemos los tres regímenes de gobierno: federación, estados y municipios, y somos república porque dividimos el poder en legislativo, ejecutivo y judicial. Profe, ¿qué Dígame. artículo usted del 57 estableció las obligaciones para los mexicanos? Después del 30, ¿qué? 31, 32, ¿cuál fue? Fue el 36. Ah, el 36. Gracias, profe. Entonces el 40 ya nos establece como república democrática y federal. El artículo 50 de esa Constitución estableció la división de poderes ya como tal, ¿no? Ajá. El artículo 50, ejecutivo, legislativo y judicial. Después nos vamos al artículo 76, que ese también cambia, porque este nos dice que la elección del presidente es por sufragio efectivo, o sufragio indirecto, perdón. Pongan entre paréntesis, votos de la gente.
¿Se acuerdan que en las constituciones pasadas, dentro de los propios poderes, se nominaban a los próximos presidentes? O sea, ¿Qué entre ellos artículo es ese, mismos profe? elegían quién era, ¿no? O sea, quedaba entre cuates la elección del presidente, en la Constitución del 24, en la Constitución del 36. Aquí en la Constitución del 57 nos dicen, no, ya no. A partir de ahora tiene que haber votaciones. Y la gente tiene que acudir a votar para elegir al presidente. Entonces, el artículo 76 establece la forma de elección del presidente y me parece que es algo muy benéfico. Sí, profe. El artículo 77 establecía los requisitos para ser elegido presidente. Sí, profe. Y el artículo 124 establece la prohibición de alcabalas y aduanas internas. Y esto genera... ¿La prohibición de qué, perdón, profe? Alcabalas y aduanas internas. O sea, eran como organizaciones de control para el comercio exterior. Esta constitución de corte liberal elimina las aduanas, ¿no? O sea, eso también es interesante, ¿no? O sea, eliminaron los sistemas de proteccionismo del gobierno en aquel momento, y se da la primera parte de lo que, pues en aquel momento se conoció como el liberalismo económico. No era neoliberalismo como hoy lo concebimos porque es diferente. Y aquí haré un paréntesis. Tal vez soy muy preciso en los conceptos, porque sí han cambiado mucho y a pesar de que podamos ver conceptos parecidos, cambian mucho. Yo, por ejemplo, en este momento les digo, hay una diferencia entre liberalismo económico y neoliberalismo. Hay una diferencia práctica, también ideológica en esto. Entonces, no se vayan a confundir que estoy diciendo que es neoliberalismo. No, eso viene muchísimo después. En aquel momento lo que se practicaba en el mundo era el liberalismo económico, que básicamente en aquel momento se comprendía en que no debería de existir control por parte gubernamental en el comercio exterior, sino que pues todo lo que se quisiera vender al extranjero se pudiera vender. Yo considero que en esto sí, tal vez sí estoy en contra de la Constitución del 57, ¿no? Sobre todo ahora, si lo vemos ahora, estoy en contra. Y aquí voy a decir algo. Seguramente ahorita, y vean, por eso me gusta estar muy pendiente de lo que está pasando en el país, pero seguramente ahorita han estado viendo en las noticias que el día de ayer, precisamente el día de ayer, el presidente Andrés Manuel acaba de decir que en las aduanas se van a establecer vigilancias de manera permanente por parte de Ejército y por parte de Secretaría de Marina. No sé si vieron las noticias. No, esa no. No, anoche no. ¿Tú sí la viste? ¿La? Ok, bueno, ayer fue muy comentado esto en las redes. Yo voy a emitir mi opinión hoy en mi página, pero les digo por qué fue comentado. Porque mucha gente ha dicho que el presidente está militarizando al país. Y esta de ir a las aduanas, y precisamente pues, es meter militares a las aduanas para tener mayor control de lo que sale y de lo que entra, ha sido muy criticada. En la Constitución del 57, que ahorita estamos viendo, el presidente Juárez dice, adiós, vámonos, no debe de existir control gubernamental en las aduanas. Sin embargo, aquí tendríamos que definir muy bien que estamos en una diferente época. Y les voy a platicar por qué. ¿Por qué el presidente actualmente decide meter a los militares a las aduanas, ¿no? Cosa que no es su función. La función de vigilar las aduanas, en la actualidad, le pertenece al Servicio de Administración Tributaria, al SAT,
que es una dependencia que depende de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ellos son los encargados de vigilar las aduanas. Sin embargo, el presidente el día de ayer dice, no, ahora también va la Guardia Nacional, va el Ejército y va Marina a las aduanas. ¿Por qué se da esto? Bueno, principalmente por lo siguiente. A pesar de que el SAT y a pesar de que Hacienda son los que tienen el control de las aduanas, lo cierto es que los delitos de alto impacto en el país se están dando precisamente en las aduanas. ¿Qué se está introduciendo en las aduanas actualmente? Pues por ahí se introduce armamento, se introduce trata de personas, se introducen drogas, se introducen sustancias que sirven para, obviamente, fabricar drogas. Más droga. Se introducen todo lo que hoy conocemos como piratería, que es ropa, CDs, clones de relojes, todo eso viene por las aduanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que la obligación de vigilarlas sea del Servicio de Administración Tributaria, del SAT y de Hacienda, la realidad nos ha dicho, hasta el día de hoy, que no han podido con el tema de estos delitos. ¿Por qué? Porque por ahí siguen pasando toda la droga, todo el armamento, toda la piratería, todo el contrabando y toda la trata de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las aduanas no están militarizadas. ¿Y qué es lo que estamos viendo con los delincuentes hoy en día? Pues que hoy llegan a las aduanas y simplemente los amenazan, ¿no? Amenazan a los servidores públicos y les dicen, pues vas a tener que pasar esta mercancía y te vamos a dar un dinero, ¿no? Porque sí les dan dinero. Y si no quieres, pues no tienes dinero, pero aparte no vas a ser libre, sino aparte te vamos a ejecutar porque los matan, ¿no? Por negarse a entrar a los negocios, ¿no? Entonces, esa es la realidad que hoy enfrentamos dentro de las aduanas, ¿no? Se quiera o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, el presidente dice, como ya se dio cuenta que qué es lo que hacen los delincuentes con los servidores públicos que trabajan en aduanas, entonces ahora no van a estar solos. Ahora el apoyo viene por parte de Secretaría de Marina, Ejército y Guardia Nacional, van a custodiar las aduanas. ¿Precisamente para qué? Para evitar el pase de armamento, el pase de droga, el pase de trata de personas y el pase de contrabando, que en este caso pues es todo lo que conocemos como piratería. Entonces, pues vamos a estar en un tema muy complicado, ¿no? Si lo vemos desde la Constitución del 57, el presidente Juárez dice, yo no quiero vigilar aduanas y vámonos a libre mercado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues en el 57, en el siglo XIX, no teníamos este problema que hoy tenemos, ¿no? O sea, no había drogas, ¿no? Armamento sí había, porque el tráfico de armamento en realidad viene desde la independencia de México. Esto es algo que también tenemos que decirles, ¿no? O sea, yo que he estado estudiando mucho el tema del tráfico de armamento, es una realidad que el tráfico de armamento no es nuevo, ¿no? Hoy en día está a todo lo que da, pero no es nuevo, ¿no? O sea, el tráfico de armamento viene desde la independencia de México, desde la independencia de México. Y aquí les voy a dar un dato interesante. España importaba sus propias armas en lo que conocíamos hoy como la Nueva España, las importaba. Y el ejército español, pues se surtía tanto de armas como de parque desde la Nueva España. Y entonces nosotros nos preguntaremos, bueno, pero Aldama, Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, ¿de dónde sacaron las armas para poder rebelarse ante el Imperio Español? Pues sacaron las armas porque los norteamericanos eran quienes les vendían el armamento para combatir a la corona española. Entonces, esto del tráfico no es nuevo. El tráfico de armamento viene desde la independencia de México. Los gringos vendían el armamento para que nosotros pudiéramos derrotar a la corona española. Entonces, es un problema fuertísimo, y no es nuevo. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en estos tiempos, ¿no? Porque la verdad es que, miren, fíjense, ayer el presidente Andrés Manuel está en el estado de Jalisco, y ayer también precisamente salen estos videos de una organización criminal que no mencionaré en esta ocasión, pero que ustedes saben cuál es la organización criminal que está en Jalisco, y saca videos en donde luce tanques artillados para ir a la guerra, ¿no? O sea, está presumiendo gente con armamento, vestidos de militares, y aparte sus tanques hechizos, ¿no? Porque no son tanques como tal, son camionetas
modificadas en forma de tanque, que en realidad pues están blindadas para ir a un conflicto bélico. Entonces, ¿a qué es a lo que voy, no? Este tipo de amenazas que ayer el presidente tiene, porque es una realidad, es una amenaza, ¿no? En donde él va a un estado y de repente le sale la organización criminal con videos publicados para que te des cuenta que también tienen armamento, pues es en realidad es un choque frontal, ¿no? Ese tipo de videos es un conflicto frontal, es decir, aquí no va a haber medias tintas. Y aquí voy a ser sincero, chicos. Lamentablemente, y digo lamentablemente, el problema de la delincuencia hoy en día está, fíjense, soy abogado, y creo en el Estado de Derecho. Y aparte defiendo el Estado de Derecho porque yo voy a sacar delincuentes cuando me llegan a tocar. Bueno, en esta cuarentena me han tocado dos, y he acudido a sacarlos. Afortunadamente los hemos sacado. Y bueno, defiendo pues obviamente temas legales, ¿no? O sea, me apego mucho a la ley. Pero yo considero, desde mi perspectiva, aún conociendo de leyes, que la delincuencia hoy en México tiene superado el Estado de Derecho. Es lo que pienso yo. Creo que con el Estado de Derecho que tenemos, no vamos a poder combatir a la delincuencia que hoy en día se tiene. Y sí considero, desde mi perspectiva, que es necesario aplicar un estado de fuerza militar ante estas organizaciones criminales. Sí estoy convencido de eso. Pero también les diré algo. El ir a un conflicto militar con estas organizaciones implica muertos y más muertos, porque es una realidad que va a correr sangre al por mayor. Ahora, también diré una gran diferencia. Y esto lo digo porque apenas voy a dar una conferencia del tema de narcotráfico en una universidad que voy a publicar, por cierto, por internet, si ustedes quieren verme, porque va a ser pública esa conferencia que voy a dar. Hay una gran diferencia entre los muertos de la época de Calderón, cuando inicia la guerra, a los muertos de la actualidad. Porque aquí vamos a decir algo. Los muertos que hoy en el sexenio del presidente Andrés Manuel son más, fíjense, son más que lo que tenía Calderón. Son más. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que cuando Calderón empezó la guerra, los muertos eran por enfrentamientos entre el gobierno y las organizaciones criminales. Ahí aparecieron los muertos, en esos pleitos. ¿Cuál es la diferencia entre los muertos que tiene hoy Andrés Manuel? Porque son más, son más. La diferencia hoy en día es que estos muertos son entre las organizaciones criminales. El gobierno no está matando criminales porque no hay un enfrentamiento. Es decir, el pleito entre las organizaciones, entre las puras organizaciones criminales, es tan fuerte hoy en día que a pesar de que no tengamos una guerra de gobierno hacia ellos, aparecen más muertos, pero porque entre ellos mismos se están peleando. ¿Por qué se están peleando? Pues obviamente por dinero, por control de territorios, por venta de droga, venta de armamento, trata de personas, porque hoy también esta delincuencia organizada que era de las épocas de los 80s, 90s, que solamente le entraba al narcotráfico, hoy en día ya no es así. Hoy también le entran a los demás delitos, ¿no? Como también la extorsión y demás. Entonces, ante esta situación, yo considero que quiera o no el presidente, tiene que ir a la guerra contra estas organizaciones. Pero eso implica que los índices de muertos, si de por sí ahora tenemos más muertos, pero obviamente son entre las organizaciones criminales, si le entra el gobierno a este pleito, van a aparecer muertos como nunca en la historia de México, como nunca. Y este va a ser el sexenio, puede ser el sexenio más violento que incluso la época de Calderón. Pero les platiqué esto de la diferencia de los muertos que están apareciendo. Pero sí considero que ante la realidad que estamos teniendo, es inevitable. Y digo inevitable porque el Estado de Derecho es muy garantista. Y los abogados, lo que hacemos nosotros, es que si yo encuentro un error en una carpeta de investigación, que incursionaron mal los de la fiscalía, yo puedo sacar a ese delincuente por un amparo
o puedo ir a la audiencia de control de la detención y lo voy a sacar, o me van a decretar la libertad de mi delincuente por una simple falla procesal. ¿Pero por qué se dan esto? Porque el sistema judicial hoy es muy garantista. No estoy diciendo que el sistema no funcione. Lo que sí estoy diciendo es que la violencia y el modus operandi de las organizaciones ya le agarraron el modo al sistema judicial. Y al agarrarle al modo, es por eso que ya hoy prácticamente el sistema judicial y el sistema jurídico va a ser incapaz para poder ir a derrotar a estas organizaciones criminales. Lo digo porque, como les estoy diciendo, yo soy abogado, yo encuentro un defecto, por mínimo que sea en una carpeta de investigación, y me van a decretar la libertad de mi persona, o de mi protegido, o de mi representado. Me la van a decretar. ¿Por qué? Porque hoy es defender al máximo la legalidad. El problema es que este exceso de protección de legalidad ha generado que todos los abogados, por pequeñas fallas, logremos sacar a nuestros delincuentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué les digo que estos delincuentes ya la agarraron al sistema judicial? Porque yo le pago a un abogado que encuentra un error, me va a sacar libre, ¿y qué es lo que hago cuando ya esté libre? Pues me escondo y sigo delinquiendo. Y así, aunque me quieran buscar y aunque me saquen una orden de aprehensión, no va a pasar nada, porque yo me voy a estar moviendo de un lugar a otro para que no me encuentren. Y eso hace imposible las detenciones, ¿no? Y mientras estos delincuentes siguen participando y siguen en las organizaciones delincuenciales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, mientras yo esté libre, a lo mejor después me presentan órdenes de aprehensión, pero no importa, yo pongo a mi abogado a pelear con esas órdenes de aprehensión y yo sigo trabajando en mi organización criminal y sigo delinquiendo y sigo cometiendo delitos. Entonces, por eso es que les digo que hoy en día, en realidad, pues ya el Estado de Derecho en materia penal está superado. Eso es lo que pienso yo. No superado al 100%, pero sí superado, yo creo que un 40% sí está. Y a eso es a lo que me refiero ante la incapacidad del sistema jurídico de poder pues, cerrar estas brechas jurídicas que aprovechamos muy bien los abogados. Creo que lo más viable es ir al estado de guerra. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero tampoco lo pueden matar a los delincuentes porque entonces los militares tendrían problemas, ¿no? Que eso es en realidad el hecho de que muchos militares no maten a los delincuentes. Porque un militar, cuando ve a un delincuente, dice, pues, ¿para qué lo mato si después a mí me van a enjuiciar? Y después el que va a estar en la cárcel no va a ser él, el delincuente, voy a ser yo, por responsabilidad de servidores públicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no lo mato, prefiero mejor que ande caminando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que considero yo? Que se les debe de otorgar más facultades a los militares para estos casos. Y una de esas facultades consiste en la ley de amnistía. Desde mi perspectiva, creo y considero que se les debe de dar perdón a los militares por el delito de homicidio. Cuando estén en enfrentamientos, de grupos delincuenciales. Considero que en los enfrentamientos no deben de existir protocolos de defensa de derechos humanos, porque ahí, en realidad, en un enfrentamiento entre militares y delincuentes con calibres muy altos, ahí ya no es que seas de protocolos, es o vive él o vives tú. Claro. Así de sencillo. Entonces, desde mi perspectiva, creo que sí se les debe de perdonar a los militares el delito de homicidio cuando estén en casos de enfrentamientos. Veremos qué es lo que pasa, porque hasta ahorita el presidente no ha dicho nada de eso. Lo que sí me estoy dando cuenta es que el presidente sí pretende combatir a la delincuencia y una de estas medidas es, pues, precisamente, ya no solamente dejar a los funcionarios del SAT o de Hacienda en las aduanas, sino ahora es blindarlas con Guardia Nacional, con militares y con la Marina. Es muy criticado esto, pero considero que debe de hacerse porque es una realidad. Hoy los funcionarios del SAT y los funcionarios de Hacienda no han parado, aún con las revisiones, no han podido parar el tema del tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de piratería, de sustancias, no lo han podido parar. ¿Por qué? Porque, como les digo, como son funcionarios de aduanas, pues no tienen armas. Van a sus casas a dormir y en el trayecto de sus casas los interceptan estos delincuentes y les dicen, pues, ¿sabes qué? Vas a tener que entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, ahora entra ejército y bueno, pues ahora la tendencia es que si hay funcionarios que están amenazados, pero no van a poder amenazar a la Guardia Nacional o al Ejército o a la Marina, ¿no? Ahí van a venir los choques y van a venir decomisos muy, muy importantes. Es complicada la situación del país, ¿no? ¿Y por qué les hago esta comparación?
Porque bueno, ahorita que estamos viendo la Constitución del 57, pues esa Constitución dijo, no vamos a proteger aduanas, que cada quien venda lo que quiera. Pero el contexto de hace 150 años no es el mismo que estamos viviendo hoy. El contexto es completamente diferente. A pesar de que sí había tráfico de armas, pero los delincuentes no eran como los que ahora tenemos, ¿no? O sea, hay un paradigma completamente distinto y completamente diferente a la realidad que aquel momento teníamos. Y miren, chicos, sí considero que es muy lamentable que tengamos estas situaciones hoy en día, pero les estoy dando mi punto de opinión pues como abogado, porque en mi caso, y bueno, yo se los dije desde el principio, yo no soy un abogado maestro, o sea, yo en realidad ando litigando, o sea, yo me voy a los problemas y de hecho, para ser sincero, yo no vivo de las clases, ¿no? O sea, yo no vivo de las clases, a mí no me genera un ingreso fuerte las clases. A mí mi ingreso, o en realidad de lo que yo vivo, es de los litigios, es de los pleitos jurídicos. Y bueno, en realidad de eso y de los asesoramientos yo asesoro a 2 escuelas, 2 primarias y un preescolar, de manera particular, el despacho asesora a las 2 escuelas, y les seré sincero, el Estado de Derecho está superado en la materia penal. En la materia penal los delincuentes ya le agarraron el modo, y es muy diferente a lo que ahorita le estoy diciendo con la Constitución del 57, donde dijeron no vamos a proteger aduanas, hoy tienen que protegerse forzosamente por el modus operandi que tienen ya estas organizaciones, ¿no? Del dinero y de la capacidad de fuego, porque eso es algo muy fuerte, la capacidad de armamento que tienen es muy grande, muy, muy grande. Entonces, es un momento pues sumamente complicado el que estamos viviendo. La verdad es que a mí no me gustaría que las aduanas se militarizaran, es la verdad, no me gustaría, pero ante la realidad que estamos teniendo, aunque no quiera y aunque no me guste, es una necesidad que se está teniendo para poder brindarlas. Pero bueno, no sé qué piensen acerca de esto, chicos. Pues yo también, profe, considero. Espérame, José, va a hablar, tantito habla Bueno, Marisela y ahorita te doy la palabra. adelante. ¿Sí? Te escucho, Marisela. Mari, ¿sí me escuchas? No, creo que se desconectó, a lo mejor falló algo en su conexión. Bueno, te escucho, José. Ya entró, ¿Ya entró? Mari, te escucho. ¿Qué piensas acerca de esto? Perdón, profe. Pues yo pienso que sí es necesidad más que nos guste o no. No, tal vez no nos guste porque sí hay mucha sangre que se va a derramar, pero también si no lo hacen, pues ya nos tienen de por sí casi el 50% de población es delincuencia. Y si no lo hacen, van a superarnos y al rato vamos a estar bajo las órdenes de ellos. Entonces, yo creo que sí es necesario que pues las cuiden porque es por ahí donde entra realmente todo. Sí, todo pasa por aduanas. Listo, te escucho, José. Profe, es una realidad. Sí, desde generales y jueces del país tienen este problema. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, la delincuencia organizada, lo que ha hecho es ver en dónde viven, a qué hora se duermen, quién es su familia, dónde comen, todos los tiene, los intercepta, y los obliga con la famosa frase esa de plata o plomo. La cuestión de que ellos, profe, el Estado, los civiles, pues, no se pueden defender como se puede defender un militar. Entonces, es verdad y es necesario, urge porque un militar no puede asesinar cuando la persona esté armada. Antes, yo fui militar hace muchos años y se nos dio la orden de que nosotros no podíamos, o bueno, según los manuales militares, ordenan de que una persona que esté armada hay que abrir fuego con ellos. Eso es como me enseñaron a mí en ese tiempo. Yo hablo de 1986, ¿no? Pero actualmente el Estado ha cambiado y cambió, pero para mal. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los gobiernos anteriores, desde Salinas de Gortari para acá,
es a ponderar o no entendieron bien que el delincuente, si uno le da una oportunidad, él va a crecer, él va a asesinar, él no le importa el Estado, él no cree en el Estado, no cree en el Estado de Derecho. Entonces, esto es lo que ha pasado. A hoy a los que amenazan son a los jueces, son a los que están encargados, o sea, se van directo a la yugular del Estado, que son los funcionarios públicos, gobernantes, presidentes, y quiero pensar que no haya gobernadores que están bien coludados o mismos gobernadores que fueron delincuentes estuvieron hoy al poder y los tenemos como flamantes personas que son respetables. Entonces, sí, se oye feo, pero sí es necesario definitivamente ya. Va a haber muchos muertos, va a haber muchos muertos, ¿sí? Y es necesario que sí se empodere al soldado. O sea, siempre y cuando en cuestiones del servicio murió, lo maté al civil, muerto, bien muerto, y que me aplaudan y que me den mi medalla por cuantos delincuentes mate yo como militar, mi reconocimiento. ¿Sabe por qué, profe? Porque eso es lo que necesita el delincuente mexicano, ¿eh? Porque hay de delincuentes a delincuentes, sí se requiere. No es posible, el delincuente mexicano no se espanta con cualquier cosa. Por eso es que a hoy ¿qué pasó en días, hace unos días? Mataron un juez, no creo, no recuerdo el estado, sí creo que fue de Torreón o de Coahuila. Era un Sí, es juez correcto. con toda una vida por delante, un joven que estudió, se preparó y todo por tratar de establecer el Estado de Derecho, garantizarle a la ciudadanía. Es como si a usted ahorita me lo pusieran por juez, ¿sí? Y al rato usted se ve obligado a la corrupción porque ya le amenazaron a su familia, ya le amenazaron a sus familiares y ahora le tiene usted que entrar. Entonces, tiene usted por una poca de lana tener que fallarle al Estado, fallarle a la nación. Bueno, este juez que asesinaron, el que tú mencionas, sí se tiene el reporte, por lo que he estado viendo en las notas, de que sí amenazaron a su familia, pero él nunca se dio. O sea, este juez nunca se dio, ¿eh? O sea, Sí, este juez en realidad dijo, no, lamentablemente, como se negó, le lo costó. ejecutaron, ¿no? Entonces, cuando uno habla pues hoy el ministro presidente de la Suprema Corte ha estado publicando, porque lo hace público, las investigaciones a los jueces y magistrados, y no tiene mucho que acaba de decir que acaban de nuevamente suspender a nuevos jueces, ¿no? Que les han encontrado irregularidades en sus cuentas bancarias. Qué bueno que se combata a los corruptos. Pero por otra parte, ¿qué pasa con los que no se han corrompido y establecen su Estado de Derecho? Pues bueno, ya vimos que también, como este juez que mataron, no cedió ante las presiones y prefirió hacer lo correcto, que es ir a la ley. Y lamentablemente esa decisión pues le cuesta la vida. Entonces, es una situación complicada. Dos, yo creo que no es que se le haya empoderado a los delincuentes, no es eso, Josué. Lo que sucedió fue que se protegieron derechos humanos en 2011. Pero cuando se protegió derechos humanos en México, era porque lo que se quería acabar era con las injusticias de los abusos de los jueces, de los abusos del poder también, ¿no? Porque había pues mucha injerencia del poder político en los juicios también. Entonces, al proteger derechos humanos, se trató de evitar estas injusticias y proteger a los ciudadanos. Pero nunca se pensó que los delincuentes se aprovecharan de ese régimen de protección para pues poder entrar y salir de los regímenes carcelarios, ¿no? Nunca se pensó, porque también nunca se pensó que en realidad estas organizaciones actuaran solamente como delincuentes. Hoy sabemos que estas organizaciones tienen despachos jurídicos trabajando para ellos, que saben que ante cualquier problema los despachos van a responder. Bueno, ahí les seré sincero. Creo que como abogado, un cliente es muy bueno, ¿no? Y al final de cuentas el abogado va a defender con la ley. Y es lo que hacen estos despachos, defienden con la ley. Pero al final de cuentas, ya la estrategia de los despachos es no decretar como absueltos a los delincuentes, simplemente sacarlos, ¿no? Y ya después, aunque les vuelvan a otorgar una orden de aprehensión, no importa, pero ya ellos ya sacaron a su delincuente y el delincuente sigue haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, por eso es que les digo que estos delincuentes, estas organizaciones, ya le agarraron el modo al sistema judicial y lejos ahora de combatir las injusticias de derechos humanos,
contra los abusos de poder, pues ahora lo que tenemos es una delincuencia aprovechándose del régimen jurídico para poder salir y entrar de la cárcel y seguir delinquiendo. Entonces, yo creo que nunca se pensó, o sea, en realidad creo que los diputados, que cuando protegieron derechos humanos en 2011, que es cuando se establece la reforma, nunca pensaron que la delincuencia llegara a estos niveles, ¿no? Y yo también voy a ser sincero, yo tampoco nunca lo creí, o sea, yo considero que eso nunca iba a pasar. Sin embargo, hoy me doy cuenta que sí pasa, o sea, que sí está pasando. Entonces, es una situación extremadamente complicada. Veremos qué es lo que pasa, pero sí, desde mi perspectiva, creo que el Estado de Derecho va a ser insuficiente para combatir a la delincuencia organizada. Se necesita forzosamente en estados de fuerza. Pero bueno, es una situación sumamente compleja. Tampoco es fácil decirlo porque, bueno, yo ahorita les digo, va a haber muchos muertos, pero en eso, si es que llega a haber enfrentamientos, el problema no es que haya muertos entre delincuentes o a lo mejor militares, ¿no? Porque a lo mejor un militar está preparado para eso, porque ellos en realidad tienen preparación para ejecutar gente, porque su preparación es, pues obviamente, combatir invasiones de territorio mexicano. Ellos no van a proteger la vida porque su preparación no es para eso, su preparación es para ejecutar, para liquidar. Pero también habría que ver cuánta gente va a morir siendo inocente, porque un enfrentamiento entre delincuentes y militares implica civiles en medio. Y va a haber mucha gente que sin deberla ni temerla, simplemente por estar en un lugar y en un momento equivocado, le puede tocar una bala. Entonces, no es tan sencillo también decir, vamos a la matanza, no es tan sencillo. Es complicado tomar una decisión de esas. El presidente Calderón toma la valentía de hacerlo, pero también hoy sabemos, por lo que hemos estudiado, que el presidente Calderón decide hacerlo, pero también decide, pues, apoyarse en una organización criminal. O sea que también, lejos de ser combativo con todas por igual, se alió a una para combatir a las demás. O sea que tampoco fue tan imparcial, ¿no? En realidad fue parcial. Y en el caso del presidente Andrés Manuel, yo considero que él sí va a tomar piso parejo, pero no ha tomado la decisión de ir a la guerra porque creo que él mismo no quiere sangre. Y lo ha dicho desde el principio del sexenio, él no quiere sangre. Sin embargo, creo que las circunstancias lo están obligando a ir a esa sangre que él no quiere. Y bueno, yo también seré sincero, yo creo que pues yo tampoco la quiero, ¿no? Porque pues a mí no me gustaría que pues por ir caminando o por ir a lo mejor al súper me toque estar en un fuego cruzado. No me gustaría, ni me gustaría que nos tocara a nadie de las personas que conozco, ni a nadie en el país. Pero si el presidente decide ir a la guerra, va a ser inevitable que vamos a tener casos de esos, ¿no? Va a ser inevitable. Es una situación y es una decisión muy complicada, porque eso implica también solamente tener la conciencia tranquila o intranquila después del sexenio. Entonces es sumamente difícil una decisión de esta naturaleza. Yo creo que también, si yo fuera el presidente, también titubearía para poder tomar una decisión. Yo lo veo como ciudadano, lo veo como abogado, porque al final de cuentas yo vivo de la abogacía, y es una realidad que sí reconozco que el Estado de Derecho está superado, pero también considero que ir a un estado de fuerza, de violencia gubernamental hacia las organizaciones, implicaría más muertos. Y a lo mejor, bueno, no siento dolor por los que andan de delincuentes, pero sí sentiría mucho pesar que de mi decisión hubiera muertos inocentes. Yo creo que eso sí sería mucho pesar y una decisión muy complicada, pero bueno, veremos qué es lo que pasa y veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, quería meterles en ese contexto porque pues vean lo que pasaba en la Constitución del 57, muy diferente a lo que tenemos hoy, pero bueno, en aquel momento funcionó, en aquel momento. Hoy las cosas son diferentes, los entornos son diferentes y las realidades son diferentes, entonces pues hay cosas que del pasado pueden aplicar hoy en día, pero también hay otras que lamentablemente no pueden aplicar. A pesar de que sean buenas, no pueden aplicar por los contextos en los que estamos hoy en día. En fin, bueno, iré con el último artículo, me parece que relevante, de la Constitución del 57, es el artículo 128, que habla acerca de la inviolabilidad de la Constitución. En pocas palabras,
que la Constitución es la ley máxima del Estado mexicano. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ese es el contenido en realidad de la Constitución de 1857. Fue muy problemática la entrada en vigor. Y después viene también otro conflicto que resumiré aquí, porque quiero que veamos un video, que tiene que ver con la Constitución de 1917. En realidad la transición del presidente Juárez, porque ustedes recordarán que el presidente Juárez fallece, va a una última elección ya con elecciones, ya con la Constitución del 57, ya con votaciones, va a una elección con el presidente Díaz y le gana el presidente Juárez a Díaz. Díaz establece en aquel momento, pues digamos que la resistencia al presidencialismo del presidente Juárez y acusa de fraude electoral. Curiosamente, y digo para que se rían un poco, el presidente Díaz acusa al presidente Juárez de fraude electoral, que en teoría pues no fueron buenas esas elecciones. Pero bueno, al final de cuentas gana el presidente Juárez. Lo que lamentablemente le toca al presidente Juárez es estar enfermo y al final fallecer. Después de que él fallece, toma la presidencia, como lo dictaba la Constitución del 57, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ese presidente es quien convoca nuevas elecciones. Al convocar a nuevas elecciones, ya es cuando sale electo el presidente Juárez, el presidente Díaz, perdón. Sin embargo, algo bien chistoso, y ahora sí como dirían los chavos ahora, parece chiste, pero es anécdota. El presidente Díaz, cuando acusa de fraude electoral al presidente Juárez, acuña la frase que hoy conocemos como sufragio efectivo no reelección. O sea, el presidente Díaz es el primero que ocupa esa frase de sufragio efectivo no reelección. Es decir, el presidente Díaz estaba en contra de la reelección de los presidentes, porque pues Juárez ya había sido varias veces presidente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando el presidente Díaz llega al poder? Pues lo chistoso aquí es que el presidente Díaz manda a modificar la Constitución y permite la reelección, ¿no? Entonces, él se reelige 11 veces y está en el poder por más de 30 años. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, en un principio, pues él decía no a la reelección y curiosamente, tiempo después, él se reelige 30 años u 11 veces y pues es para chiste, ¿no? Ahora sí, como dirían los chavos, parece chiste, pero no, es anécdota. Y así nos pasó a los mexicanos con el presidente Díaz. Reelección por 11 sexenios. Obviamente por las complicaciones del sexenio del presidente Díaz, porque también en realidad a él le toca un escenario muy complejo. Yo no creo, y ahí voy a hacer una opinión, no creo que el presidente Díaz haya sido muy malo. Creo que toma decisiones acertadas y equivocadas, pero también para poder entender esos aciertos o esas equivocaciones, habría que entender el contexto que le toca económicamente y socialmente a él, ¿no? O sea, tampoco era un escenario muy bonito, ¿no? Era también una situación compleja que a él le toca y es por eso que, bueno, podemos criticar en base a ese contexto las decisiones que él toma. Pero bueno, ahí creo que la historia mexicana que nos dice que el presidente Juárez fue completamente malo, ahí sí yo lo pongo en duda, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que también tuvo cosas buenas, pero también habría que entender que hubo cosas malas, que sí fueron completamente malas, pero también hubo situaciones que se vio obligado a decidir y que lamentablemente fueron perjudiciales para el país, pero creo que las circunstancias de su momento lo obligaron a tomar decisiones. Porque bueno, hoy en día podemos calificar como acertadas o equivocadas, ya dependerá del punto de vista, pero habría que entender el contexto que le toca. Pero bueno, empieza la resistencia y empiezan obviamente los síntomas de Revolución Mexicana, que en aquel momento empezaron a imperar, y que bueno, obviamente no estaban, pues no estaban de acuerdo, ¿no? Vamos, no estaba la gente muy a gusto con lo que estaba haciendo el presidente, pues el presidente Díaz, y es por eso que se va a la Revolución Mexicana como hoy la entendemos. Pero bueno, vamos a ver un videito, chicos, y ahorita regresamos. Vamos a ver, ahora sí voy a resumir la idea de revolución para irme ya a la Constitución del 17, y ya vamos a ver un poco más de esta Constitución que vamos a ver ya ahora sí detenidamente
con muchas cosas, y me parece que es una constitución, bueno, es una constitución que para empezar es redactada por personas que hoy considero extremadamente inteligentes, como también considero que aquellos es más, incluso el tema del porfiriato tuvo personajes en el poder legislativo muy inteligentes, porque muchas leyes de la época del porfiriato hasta hoy en día son vigentes. Fíjense, ya pasaron más de 130 años y todavía siguen muchas reformas vigentes. Por ejemplo, las legislaciones mercantiles, como es el Código de Comercio o el Código de Sociedades Mercantiles, para que se den una idea, son expedidas por el presidente Porfirio Díaz. Imagínense cuánto tiempo ya llevan esas leyes y hasta hoy en día son vigentes. Entonces, pues bueno, creo que él también tuvo personas brillantes en su sexenio, no por nada les decían los científicos, pues que 100 años después, pues siguen vigentes muchas de sus leyes todavía. Son pocas, pero bueno, no son tantas porque hoy tenemos muchas leyes, pero siguen vigentes todavía leyes del porfiriato y que se siguen ocupando. Una de ellas, pues les digo, es el Código de Comercio, ¿no? Todos los juicios mercantiles se litigan con el Código de Comercio. O sea, nosotros litigamos con una ley que es desde la época del porfiriato, para que se den una idea de la trascendencia del intelecto que tuvieron aquellos abogados para poder llevar a cabo la redacción de esta naturaleza. Pero bueno, en fin, hagan sus anotaciones, voy a poner el video y ahorita regresamos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Hablar sobre la Revolución Mexicana. Espérenme, creo que no se escucha mucho. Le voy a subir el audio, que creo que está muy, muy bajito. Ajá. Listo, ahora sí. Bueno, decir que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México a principios del siglo XX. Supuso el cambio económico, social y político más importante que ha sufrido el país americano en el siglo XX. El movimiento fue popular y con ideología antilafundista, antiimperialista y duró aproximadamente 10 años. También debemos decir y debemos agregar que durante la Revolución Mexicana uno de los mandatos más importantes fue el de Lázaro Cárdenas, puesto que tuvo gran repercusión económica para el país, además de fomentar la distribución de tierras y los derechos de los trabajadores, y también realizó la expropiación de yacimientos petrolíferos. Continuemos hablando un poco más sobre esta Revolución Mexicana, particularmente hablar sobre sus antecedentes. Bueno, decir que desde la independencia, en 1821, la cuestión de la tierra estaba presente en los conflictos sociales en México. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas ya había sido expropiada de sus tierras. Además, estos no fueron incorporados como ciudadanos. También decir que en 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejeda por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. La pequeña propiedad fue prácticamente eliminada. Continuemos hablando un poco más sobre esta Revolución Mexicana, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, decir que aunque México gozaba de gran prosperidad social y económica bajo el gobierno de Porfirio Díaz, la sociedad se encontraba dividida en clases altas y bajas, y la clase baja era la menos favorecida. También debemos decir y agregar que las riquezas e inversiones mexicanas partían de la explotación hecha a los campesinos. Solo el 3% de la población de México poseía las tierras del país, lo cual le permitía explotar petróleo y minerales que fomentaban la diferencia de clases que causaba malestar en la sociedad. Y por último decir que el anuncio de Porfirio Díaz de que no se realizarían elecciones presidenciales libres luego de dejar el mando, estos factores condujeron a que el pueblo y el Partido Democrático se alzaran en contra
del gobierno. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución Mexicana, particularmente hablar sobre sus protagonistas. Por decir que entre los personajes más protagónicos de la Revolución Mexicana se encuentran los siguientes. Comenzando con Francisco Madero, de 1873 a 1913. Desde prisión puesto allí por el dictador Díaz, encabezó la revolución y el movimiento político en contra de la no reelección de Porfirio Díaz. Luego de esta revolución, fue elegido presidente hasta 1913, año en que fue traicionado y asesinado. Otro de los personajes fue el ya mencionado anteriormente, Porfirio Díaz, desde 1830 a 1915. Fue un militar que gobernaba en 1910 de forma tirana sobre México. Luego de la revolución, huyó y murió en París, es decir, en Francia. Otro personaje fue Emilio Zapata, de 1883 a 1919. Fue un líder militar de la revolución, fue un defensor de los campesinos, llevó a cabo el Plan Ayala en contra de Madero por traicionar las causas de la revolución. Otro personaje fue Francisco Villa, de 1878 a 1923, líder de la revolución y defensor del pueblo. Su actuación militar fue decisiva para derrotar el régimen de Victoriano Huerta, quien había traicionado a Madero. Y el último personaje que nombraremos es Venustiano Carranza, de 1859 a 1920. Fue un militar clave en la revolución y los periodos posteriores. Fue presidente de México luego de derrotar a Victoriano Huerta. Continuemos hablando un poco más sobre esta Revolución Mexicana, particularmente sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar, tenemos que decir que tras la renuncia de Huerta a la presidencia, derivaron diferentes desacuerdos y acuerdos entre los líderes Carranza, Villa y Zapata, por lo que se realizó la Convención de Aguascalientes en noviembre de 1914. También debemos decir que luego, tras varios enfrentamientos armados, protestas y desencuentros por la situación política, económica y social por la que atravesaban los mexicanos y al poner bajo control los movimientos de Villa y Zapata, Carranza llamó a un congreso constituyente y fue promulgada la Constitución de 1917, el día 5 de febrero. También debemos decir y debemos agregar que la nueva Constitución se caracterizó por reconocer el derecho de los trabajadores y establecer una jornada de trabajo de 8 horas, un salario mínimo y la reforma agraria. El Estado se concedió el derecho de expropiar las tierras y separó a la Iglesia del poder político. También decir que Carranza fue asesinado en un viaje hacia Veracruz en mayo de 1920. Tras su muerte y posteriores elecciones, resultó electo como presidente de México Álvaro Obregón. Para ese entonces, los conflictos armados de la Revolución Mexicana habían acabado casi por completo. Por último, decir que durante este proceso fueron asesinados los líderes campesinos Emiliano Zapata en 1919 y Francisco Pancho Villa en 1923, ambos importantes figuras de la Revolución Mexicana por sus ideales y lucha continua. Continuemos hablando sobre las consecuencias que dejó esta Revolución Mexicana. Bueno, entre las consecuencias debemos mencionar la cifra de 3,4 millones de afectados. No hay cifras exactas del número de fallecidos durante la Revolución Mexicana, pero se estima entre el 1.000.000 y los 2 millones de personas. Además, hubo amplia emigración a otros países y también hubo hambruna y caída de la tasa de natalidad y una pandemia de gripe española en 1918. Otra de las consecuencias fue el nuevo rol del Estado. La revolución permitió a las clases desfavorecidas ingresar al Estado y ocupar funciones burocráticas y administrativas. El ejército que apoyaba la revolución captó personal de las clases medias y bajas, creciendo en un 50 o 60%, todo lo cual significó un cambio importante en la repartición de la riqueza y una importante migración de los campos hacia las ciudades. Y para finalizar, debemos decir y agregar
que la reforma agraria fue uno de los cambios más significativos de la época. Permitió a los campesinos poseer las tierras que trabajaban. Aún así, su calidad de vida no mejoró demasiado y muchos preferían el trabajo de malas condiciones laborales en las plantaciones, donde eran mejor retribuidos. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Listo. Ay. Bueno, vamos a dejar de presentar y vamos a poner esto. Listo. Bueno, no me voy a detener mucho en la revolución, simplemente creo que iré a puntos centrales. Pero creo, como ustedes ya vieron, que la revolución marca un hito también de otro movimiento armado, ¿no? O sea, si de por sí toda la historia de los primeros 100 años de México fueron difíciles, por tanto conflicto que hubo, pues todavía nos aventamos la Revolución Mexicana, ¿no? Y en la Revolución Mexicana otra vez empieza la violencia, ¿no? Muertos por doquier, ideologías chocando, porque es una realidad que eran ideologías conservadoras que eran pues en base al régimen de Porfirio Díaz, y otras más liberales, ¿no? Que pues empujaban, en este caso, al presidente Francisco I. Madero. Y fíjense, aquí les voy a decir algo, vieron ustedes que este presidente, Francisco I. Madero, fue asesinado ya estando en la presidencia. No ha sido el único, no ha sido el único presidente mexicano que ha sido asesinado. Y recientemente se ha publicado mucho, y no sé si ustedes lo han visto, pero hay un movimiento que en este momento está en contra del presidente, que ha convocado a atentar en contra del presidente. Ha convocado a atentar en contra del presidente. ¿Ustedes creen que en realidad esto no pueda llegar a darse? Les hago la pregunta por lo siguiente, porque como hemos estado viendo la historia de México, ha sido violenta en su más extrema parte. Ya han existido presidentes mexicanos que han muerto y han sido fallecidos. Héroes de la nación que también se les ha dado muerte. Es decir, aquellos opositores también se les han dado muerte, ¿no? Francisco I. Madero, presidente o el general. Y ahí sí voy a decir algo. Yo siempre digo que soy de ideología zapatista. Yo me considero zapatista. Soy muy acorde al ideal del general Emiliano Zapata, que curiosamente pues no era preparado. Sin embargo, a pesar de no tener preparación, yo soy muy acorde a los sentimientos que él tenía. Tal vez con Francisco Villa no congenió mucho, porque sí, a Villa sí le gustaba el poder, cosa que a Emiliano Zapata nunca le pasó. Pero todos han sido muertos, ¿no? Es decir, los han matado. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que en este momento, primero, quién creen que puede pegarle o quién creen que puede atentar contra el presidente? ¿La delincuencia organizada o bien los grupos políticos que están en contra del presidente? ¿Quién creen que le puede golpear? Yo creo que los dos, ¿eh? ¿Ustedes qué piensan? Los dos, profe. Los dos, dice Marisela. Profe, Escucho, Josué. yo digo que realmente, así como para que se atrevan realmente los grupos delincuenciales, no lo van a hacer, ya lo hubieran hecho. ¿Sabe qué pasa, profe? Quienes veo más propensos a querer atentar contra la vida de son los grupos políticos, los prianistas, como dicen, los que realmente nunca han estado, o que, bueno, el presidente los define como sus enemigos, pero no es cierto, no son amigos del presidente López Obrador, son enemigos de México. Y estos son políticos que están confabulados también con los que a hoy estaban mal acostumbrados, como dice él, a el poder económico, pues. Esos son los que están detrás de todo eso y que quisieran al máximo querer atentar contra la vida del presidente. Yo sí tampoco no comparto de que con el presidente en esto, de que el pueblo lo puede querer.
la gente lo ama, pero el pueblo tampoco puede estarlo cuidando ni lo puede cuidar, definitivo. Yo creo que la postura o lo que tiene que hacer el presidente es tomar una nueva actitud y blindarse a como de lugar, siquiera para que termine sus 6 años, que según él o que él piensa sentar las bases para que México no haya mucho derramamiento de sangre. La cuestión económica es muy importante. Los grupos estos que operan como delincuencia organizada son los que más les duele y les molesta, porque pues debilitarlos económicamente, eso es lo que va a evitar más que puedan realmente financiar, reclutar jóvenes chamacos para llevar a cabo sus trágicos planes. Miren, en esta época de revolución mueren 2 presidentes, ¿eh? Muere el presidente el presidente Francisco I. Madero, porque a él le da el golpe de estado Victoriano Huerta, que era el jefe de las Fuerzas Armadas en aquel momento. Lo encierran en Lecumberri junto con a su vicepresidente, que era Pino Suárez, y al final les dan muerte en Lecumberri. Actualmente, si ustedes hoy quieren conocer en dónde mataron al presidente, pueden ir al Archivo General de la Nación. Hoy la cárcel de Lecumberri, ahora ahí se sitúa el Archivo General de la Nación, pero ellos dan una visita guiada, y dentro de la visita guiada te dan el lugar exacto en donde mataron al presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente, que era Pino Suárez. Es muy interesante el acudir, si ustedes pueden hacerlo, ojalá puedan hacerlo, porque la visita es gratuita los días domingos, entonces no pagan. Pero también quien hace la Constitución, que hasta el día de hoy nos rige, que es el presidente Venustiano Carranza, pues también le dan muerte. Es decir, lo bueno que hizo el presidente Carranza fue publicar la Constitución, porque hasta hoy en día sigue vigente. Lo malo fue que esos grupos opositores que en aquel momento estaban y que no estaban de acuerdo con el presidente Carranza, pues le dieron muerte, porque al final de cuentas lo mataron. Él muere en Puebla, por cierto. El presidente Venustiano Carranza muere en Puebla. Y bueno, esta Constitución hasta el día de hoy es todavía vigente, pero ¿cómo podrá decirles? Ha tenido mucho derramamiento de sangre también. O sea, no ha sido tan fácil el poder estar dentro de la historia mexicana. Miren, vamos a ver yo creo que vamos a ver las dos biografías, tanto de el presidente Francisco I. Madero, que curiosamente, bien, si hay algo que nunca logré comprender hasta el día de hoy, no lo logro comprender, pero creo que ha sido muy recurrente también en la historia mexicana, porque he estado estudiando mucho y ha sido muy recurrente. Es que el presidente Francisco I. Madero era muy creyente del espiritismo y tomaba decisiones gubernamentales en base al espiritismo. Es decir, como le quieran llamar, brujería, santería, como ustedes quieran llamarlo. A lo mejor para nosotros, bueno, yo no soy creyente de eso, y la verdad, respeto mucho quienes lo hacen, pero yo no soy creyente de eso. Ustedes no lo sé. Pero como que resulta difícil pensar que un presidente llegaba a tomar decisiones en base a este tipo de creencias, ¿no? Y el presidente Francisco I. Madero le gustaba mucho el estar, pues, como que consultando al oráculo y consultando a los espíritus para ver qué tenía que hacer. A mí me parece sorprendente porque, pues, creo que es como que pues puede sonar hasta irreal, ¿no? Puede sonar hasta, no sé, fuera de lo común. Hasta podíamos pensar que fuera de razón, pero lo cierto es que el presidente así tomaba sus decisiones. Y bueno, en fin, eso es algo que no logro comprender todavía bien del todo del presidente. Pero por otro lado, pues también Venustiano Carranza no fue tan leal a México en ciertos momentos, porque también se vendió a los norteamericanos durante un periodo de su mandato, pero por otro lado, pues también creo injusto que lo hayan matado, ¿no? que le hayan dado piso, porque pues al final de cuentas, pues hizo un gran aporte a México, porque su gran aporte es la Constitución,
Y lo cierto es que hoy en día, a pesar de que ya pasaron más de 110 años, no han existido un Congreso que sea capaz de emitir una nueva constitución. Seguimos con la constitución que emitió el presidente Carranza. O sea, pues puede resultar a lo mejor, no, bueno, yo sí creo que hacen falta en el Congreso personas pensantes como para poder emitir una constitución. Pero bueno, eso lo veremos hasta el final. Bien, vamos a ver estas biografías y ahorita regresamos. Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones sin pagar comisiones. Juan tiene que pagar. Listo. El 11º hijo de Jesús Carranza, Venustiano, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, y desde pequeño escuchó admirado historias sobre Benito Juárez y su defensa de la legalidad. Aunque el joven coahuilense deseaba estudiar medicina en la capital, un grave padecimiento de los ojos le impidió continuar sus estudios. Así, Venustiano regresó a Coahuila para dedicarse a la ganadería. Desde noviembre de 1910, Carranza participó en la revolución al lado de Madero y fue nombrado jefe de sublevación en su estado. En mayo de 1911, Carranza fue designado gobernador provisional de Coahuila, donde se ocupó en restablecer el orden constitucional, renovando el poder judicial, ordenando los impuestos e impulsando leyes contra el alcoholismo y la prostitución. Pese a que Madero lo ordenó, Venustiano Carranza se negó a licenciar a las tropas irregulares que le habían acompañado en la revolución. Esto se convirtió en motivo de fricciones y distanciamiento entre ambos coahuilenses. Francisco I. Madero se convirtió en presidente a fines de 1911. Durante 15 meses gobernó con la oposición del Senado y de la Suprema Corte, enfrentando las rebeliones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, y bajo los cotidianos ataques de la prensa. En febrero de 1913, un doble golpe militar terminó por derrocarlo y fue asesinado por órdenes del presidente usurpador Victoriano Huerta. Casi todos los estados del país reconocieron a Huerta como presidente. Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se negó a validar el rompimiento del orden constitucional y el crimen. El 26 de marzo de 1913, junto con algunos hombres dispuestos a seguirlo, proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconoció a los tres poderes federales, se creó el ejército constitucionalista y se le invistió como primer jefe de la revolución. Carranza se dirigió hacia Sonora, donde la presencia de tropas federales era menor y el ambiente político más favorable para preparar la guerra. Esta se organizó en los meses siguientes con tres cuerpos principales: el Ejército del Noreste, comandado por Pablo González, el Ejército del Noroeste, bajo el mando de Álvaro Obregón, y la División del Norte de Pancho Villa. El plan consistía en un triple avance hacia el centro del país con el fin de llegar a la Ciudad de México. Aunque Huerta gozaba del apoyo de varios países europeos y el propio embajador estadounidense había participado en la conspiración que lo llevó al poder, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, le negó el reconocimiento a su gobierno. Tampoco se lo otorgó a Carranza, pero intervino a su favor ocupando el puerto de Veracruz en abril de 1914. Con ello, Huerta dejó de percibir los recursos de la aduana y los embarques de armas que necesitaba para enfrentar a los revolucionarios. En julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y salió al exilio. Un mes después, el contingente constitucionalista entró a la capital del país, encabezado por Álvaro Obregón. Este último hecho señalaba los problemas que ya fracturaban al bloque constitucionalista. Tras la batalla de Zacatecas, Venustiano Carranza había negado el carbón necesario para que las tropas de Pancho Villa se desplazaran hacia el sur y tomaran ellas la capital. Además, al llegar a la Ciudad de México, se tuvo el cuidado de desplazar tropas para evitar la entrada de los zapatistas por el sur. La caída de Huerta debió significar el fin de la revolución, pero no fue así. Aunque se convocó a una convención en Aguascalientes para arreglar sus diferencias, Carranza no acudió ni aceptó lo convenido en ella. En la convención, los villistas y zapatistas demandaron que Carranza abandonara el poder y terminaron por romper definitivamente con él. La convención designó a un nuevo presidente e inició así una guerra entre las facciones revolucionarias. Carranza, ante la amenaza de los convencionistas y siguiendo el guión histórico de Juárez, partió hacia el puerto de Veracruz y estableció ahí su gobierno. En diciembre de 1914, Zapata y Villa parecían cercanos a la victoria sobre el coahuilense.
cuando se encontraron en la Ciudad de México. Sin embargo, el destacado general Álvaro Obregón organizaba las tropas carrancistas para atacar a sus adversarios. Obregón derrotó a la División del Norte de Pancho Villa y este se vio obligado a convertirse nuevamente en un guerrillero al frente de algunas centenas de hombres. Carranza regresó a la capital y recuperó más tarde las principales ciudades del estado de Morelos. A fines de año, Carranza convocó a un congreso constituyente que habría de celebrarse en la ciudad de Querétaro y daría al país una nueva Carta Magna. Aunque Venustiano Carranza propuso leyes liberales cercanas al modelo de la Constitución de 1857, los diputados enmendaron las normas con un enfoque más radical, con alto contenido social. En mayo de 1917, Carranza fue electo presidente constitucional de la República, puesto que ocuparía por solo 3 años. Resulta significativo que el año en que se promulgó la Constitución se ha recordado en muchos pueblos como el año del hambre, por las malas cosechas resultado de la guerra. A ello se sumó en 1918 la epidemia de influenza que aniquiló a miles de mexicanos. El panorama económico era también desastroso. El presupuesto del gobierno se agotaba en los enormes gastos militares. La corrupción campeaba y carrancear se convirtió en sinónimo de robar. Se decía que Carranza no robaba, pero dejaba robar. Muchas zonas del país seguían fuera del control del gobierno. Varios jefes militares estaban en franca rebeldía o simplemente se negaban a acatar las órdenes que recibían. Pero Carranza se anotó algunas victorias. En 1919, con el asesinato a traición de Zapata, logró acabar con el zapatismo. Sin embargo, en 1920, Carranza era ya un hombre rebasado por el tiempo. Al acercarse las elecciones, pretendió imponer a Ignacio Bonillas, su embajador en Estados Unidos, un candidato civil pero desconocido y nada aceptado por los jefes revolucionarios que ansiaban alcanzar el poder. El principal de estos jefes era Álvaro Obregón, el general invicto de la revolución, quien lanzó también su candidatura. Mientras tanto, en Sonora, sus aliados Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía al gobierno. Abandonado por casi todos los generales del ejército, Carranza trató de refugiarse nuevamente en Veracruz. Pero el ferrocarril que trasladaba al gobierno, el archivo y el tesoro fue atacado y se vio obligado a montar a caballo y emprender la huida por caminos extraviados. Seguido por unos cuantos leales, Venustiano Carranza entró a la Sierra de Puebla. Cuando descansaba en una choza en el poblado de Tlaxcala-Altongo, fue atacado por los hombres del general Rodolfo Herrero. Herido por sus enemigos, es posible que él mismo se haya quitado la vida aquella madrugada del 21 de mayo de 1920. Bueno, para que se den una idea de que, pues sí, hay atentados contra presidentes, no son inmortales, y pues aquí realmente lo feo, yo creo que del presidente Carranza, es que quienes le dan muerte es su propia gente, porque era gente que lideraba el general Álvaro Obregón, que después Obregón fue un traidor a la patria, así lo digo con todas sus letras. Pero también fue presidente mexicano y también murió porque también, así como él le dio muerte al presidente Carranza, Obregón también fue asesinado. Entonces, pues es otro más de los presidentes que también han sido muertos. En fin, pero bueno, yo creo que hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Ya la próxima clase estaremos viendo ya el tema de los partidos políticos, cómo se desenvuelve el sistema político en México y estaremos viendo eso. ¿De acuerdo, chicos? Vale, profe. Sí, profe. Listo, pues espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Súper. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Que le vaya bien.